Siguiendo con nuestro recorrido por este maravilloso mundo del rock and roll, nos estacionamos en el año de 1960, pero ahora te voy a hablar del único grupo juvenil hecho de jóvenes para los jóvenes en nuestro país. El primer grupo profesional de rock and roll, los Grandes Locos del Ritmo, que en sus inicios se llamaron Pepe y sus Locos, pero posteriormente al grabar su primer álbum en 1959, pero que quedara grabado por la disquera Dimsa, puesto que no le tenían mucha fe al rock and roll, y ahí quedó en la congeladora un año, saldría a la luz en 1960. Ese álbum emblemático de los Locos del Ritmo, donde vienen éxitos como Pólvora, La Chica Alborotada y el grandísimo tema compuesto por mi amigo Rafael Acosta, Tus Ojos. El tema que le ha dado fama al rock and roll mexicano orgullosamente a nivel mundial, y sin duda alguna, Tus Ojos es el tema emblemático de nuestro orgullosamente rock and roll a la mexicana más escuchado en todo el mundo. 1960. El despegue de grupos en nuestro país como los Teen Tops, los Hermanos Carrión, los Rebeldes del Rock y obviamente del que te estamos hablando en este momento, los Locos del Ritmo, conformados por el gran Pepe Negrete, el Rafael Acosta en la batería, otro de los miembros fundadores y uno de los compositores de muchos de los temas emblemáticos de los Locos del Ritmo, y qué decir de la voz maravillosa del gran Toño de la Villa, que desafortunadamente solo duró 2 años dentro de la agrupación, puesto que por un problema de garganta, en 1962, para ser exactos, el 5 de mayo, fallece a consecuencia de este cáncer en El Paso, Texas. Allá fue enterrado, pero posteriormente, con el paso de los años, su familia trasladó sus restos hacia el Panteón Jardín de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los Locos del Ritmo, que iniciaran presentándose como la mayoría de los grupos juveniles de nuestro país en cafeterías principalmente de la zona rosa y el centro histórico y las colonias populares de la Ciudad de México, al lado de otros grupos. Fue un grupo muy participativo, le pidieron permiso a uno de los locutores de aquel entonces que comandaba una de las estaciones de radio, que empezó a preocuparse por promover el rock and roll. Radio 620 AM. Ahí empezaron como invitados y con el paso de las semanas se convirtieron en uno de los grupos icónicos de esa estación de radio, 620. Ganan además un concurso, el primer concurso televisado por Telesistema Mexicano en aquel entonces, y ganan ese concurso que les dio derecho a un viaje a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. A partir de ese momento, la fama de los Locos del Ritmo los catapultó como uno de los grupos más emblemáticos de nuestro rock and roll y de los más seguidos por la juventud. Pero además, a diferencia de otros grupos, la mayoría de sus músicos eran totalmente preparados dentro de lo que es la carrera musical. A diferencia de otros que la mayoría eran empíricos en la música, los Locos del Ritmo se preocuparon siempre por profesionalizarse para llegar al gusto de la juventud. Así que no te despegues, amigas y amigos. Yo soy Marco Rodríguez y bienvenidos al mejor programa en su tipo, la historia del rock. Esto es Voces al Aire, Expresiones en Línea. En esta primer cápsula te voy a dejar con ese momento mágico en la historia del rock de nuestro país. Pero desafortunadamente aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, allí en Estados Unidos se tiene un testimonio filmográfico prácticamente desde los inicios del rock and roll, desde principios y mediados de los años 50. Aquí en nuestro país es muy difícil encontrar testimonios filmográficos de la historia de nuestro rock and roll a la mexicana. El poco que había, mucho de ello, se perdió durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, puesto que mucho material resultó dañado y otro más se quemó. Así que sí nos cuesta mucho trabajo encontrar más que algunos extractos de cuando los grupos musicales de rock and roll intervenían en alguna película de la época, como es el que vas a disfrutar en este momento, del primer tema emblemático de los Locos del Ritmo, y se convirtió en el tema ícono de la juventud de los años 60 en nuestro país. El nombre lo dice todo. Yo no soy un rebelde sin causa. Esto es la historia del rock. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son.
Vengan los locos y formemos en la plan una afición. Traigan chamacas que andan bien y que nos den un buen jalón. Si en los discos del rebelde habrá un gran vacilón. Que suelten las melenas, vengan abajo los copetes. Hay que se quiten las curvatas, que se pongan las chamarras, las guitarras, las rodillas sin parar. Saquen navajas italianas, pantalones sean vaqueros, que no tienen nuestras piernas sin cesar. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton ni son. Vengan los locos y formemos en la plan una afición. Traigan chamacas que andan bien y que nos den un buen jalón. Si en los discos del rebelde habrá un gran vacilón. Que suelten las melenas, vengan abajo los copetes. Hay que se quiten las curvatas, que se pongan las chamarras, las guitarras, las rodillas sin parar. Saquen navajas italianas, pantalones sean vaqueros, que no tienen nuestras piernas sin cesar. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton ni son. Ay, que me dejen vacilar sin ton ni son. Ay, que me dejen vacilar sin ton ni son. Ay, que me dejen vacilar sin ton ni son. Ay, que me dejen vacilar sin ton ni son. Ay, que me dejen vacilar sin ton ni son. Ay, que me dejen vacilar sin ton ni son. Ay, que me dejen vacilar sin ton ni son. Viaje por 1960 y el emblemático rock and roll a la mexicana. Los Locos del Ritmo. El gran Toño de la Villa solo grabó 2 LPs en su corta carrera dentro de Los Locos del Ritmo y del maravilloso mundo del rock and roll, pero era sin duda una de las voces más llamativas y emblemáticas en el rock and roll de nuestro país. Sin ser un portento de hombre, era más bien un chico muy delgado, puesto que fue muy enfermizo de pequeño, pero tenía una de las voces más privilegiadas para interpretar blues y por supuesto el rock and roll. Quedó en nuestra memoria, y esa grabación emblemática con el sello característico de su voz al tema de Tus Ojos le dio la inmortalidad para siempre al gran Toño de la Villa. Después de 1962 el grupo sufre una transformación debido precisamente al fallecimiento de su gran vocalista, y viene a reemplazarlo otra voz simple y sencillamente también maravillosa en la historia del rock and roll de nuestro país, Manuel Reyes, conocido como El Che, que posteriormente se convirtió también en uno de los grandes solistas dentro de la historia del rock and roll de nuestro país. Los Locos del Ritmo, una institución, un emblema y sin duda el grupo juvenil que nació para complacer a los jóvenes de toda una década y que fue una inspiración para los grupos que seguirían ya de mediados de los 60s con otros ritmos, con un rock más progresivo, y cuando vino hacia la capital del país la invasión de la ola norteña para mediados de los años 60s, ya hablaremos más adelante. Los grupos que predominaron en el rock and roll eran los emanados de Tijuana, de Matamoros, de Reynosa, de Ciudad Obregón, Sonora, de Monterrey. Los Reno, los Hitters, los Jackie, muchos de ellos empezaron a acaparar la escena del rock and roll. Los Locos del Ritmo, un emblema de nuestra música, de los primeros en incursionar en la estación de radio, y que también debemos agradecerles que gracias a su magistral carrera le abrieron la puerta también en la industria, muy censurada en aquel entonces, de la radio para el rock and roll. No olvidemos que era 1960 e increíblemente, aunque ya íbamos para 5 años disfrutando del rock and roll en Estados Unidos, aquí en México la sociedad y el gobierno seguía censurando y seguía buscando por todos los medios que el rock and roll no influenciara a los jóvenes de nuestro país. Afortunadamente, eso quedó atrás y el rock and roll, como todo en la vida, se abrió paso para fortuna de todos nosotros. Antes de despedirme, te voy a dejar con este momento emblemático en la historia de nuestro rock and roll y la baladita
que nos debe de enorgullecer a todos los que nos gusta la música y el rock, porque sin duda alguna es el tema de rock and roll más escuchado en todo el mundo, orgullosamente mexicano. La composición de mi compañero y amigo, el gran maestro baterista Rafael Acosta, Tus ojos, en la voz, valga la redundancia inmortal, del grandísimo Toño de la Villa y los Locos del Ritmo. Esto fue Expresiones en Línea, Voces al Aire, Expresiones en Línea. Yo soy Marco Rodríguez y traje para ti el mejor programa en su tipo, la historia del rock. Hasta la próxima. Tus ojos, lindos son tus ojos. La primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos, verlos solo una vez más. Y si quieres me iré. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión cuando te vi frente de mí. Yo me enamoré que divinos ojos. Desde entonces eres mi amor y siempre lo será. Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir, mas de pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos. Benditos son tus ojos. Antes de irme, déjame ver una vez más tus ojos. Tus ojos.